Soy Alejandro Bello, psicólogo de Stouchever, uno de los psicólogos de Stouchever, y estoy aquí otra vez para hablaros de cosas que a lo mejor van y os interesan. Interesar un mes de enero, casi febrero ya, de 2021, pues seguramente lo que más os interese sea la situación de la pandemia. Y ahora mismo es inevitable hablar de las consecuencias psicológicas de todo esto que está pasando. Exclusivamente con todo el rigor del que dispongo desde lo que yo controlo, que es la psicología, pero evidentemente hay que tener en cuenta la atribución de significados que se hacen respecto a la toma de decisiones políticas y sanitarias que nos están afectando a todas. Eso no significa que a mí me parezca que la opinión verdadera sea una o ni sea la opuesta, sino simplemente cómo se puede estar viviendo dependiendo de las opiniones que tenga cada una. Lo que está clarito es que llevamos unas semanas, lo vemos en consulta, lo vemos en la calle, lo vemos en casa, lo vemos en todos los sitios, llevamos unas semanas que estamos realmente hasta las narices, de forma mayoritaria, de la situación que estamos viviendo. Y estamos hasta las narices, uno, de la percepción de peligro, dos, de la toma de decisiones que no podemos integrar como decisiones coherentes. No podemos integrarlo porque no nos lo pone fácil, no podemos integrarlo. Tres, el contraste de muchos datos que devienen opuestos a la realidad que nos dijeron que era absolutamente hermética, insoslayable, y que cualquier persona que tuviera la más mínima duda sobre esa realidad era poco más o menos que un traidor a la propia raza humana. En general, lo decía el otro día un compañero de Barcelona, el experimento de Seligman famoso en el que se puso una rata con diferentes sitios donde había comida y le tenía que dar a la palanquita para que cayera la comida. Pues a esas palanquitas se le asociaron unos impulsos eléctricos de tal manera que cada vez que el ratoncito le daba la teclita recibía un hostiazo de impulso eléctrico que no veas. La situación que vino después fue que el ratoncito dejó de comer, dejó de dar a ninguna de las teclas y se quedó solo y quieto esperando la llegada de la muerte. La psicología se llama indefensión aprendida. Se parece bastante a lo que mucha gente nos cuenta que está sintiendo en las últimas semanas. En las últimas semanas, asociado a las tomas de decisiones desde el incremento de las compras que supuso el Black Friday, el incremento de las compras que supuso la Navidad, la no toma de medidas respecto a centros comerciales, la toma de medidas que no terminan de parecer coherentes respecto al ocio, la cultura y la hostelería, y no parecen coherentes comparándolo con la cantidad de peligro que se supone que existe en esos sitios, comparado por ejemplo con los transportes públicos en ciudades como Madrid. Pues esas incoherencias a la gente le hacen sentirse desasistida, le hacen sentir enfado y le hacen perder confianza. Todo este tipo de decisiones que se están tomando está produciendo que las personas empiezan a estar un poquito hasta las narices. ¿Qué está facilitando esto? Pues lo está facilitando un discurso victim blaming clásico, de culpabilización de la víctima, un discurso centrado en la responsabilidad individual, un discurso poco centrado en los condicionantes sociales y económicos que todas sabemos que influyen en lo que está pasando, y eso aún genera que estemos más hasta las narices. Luego llegan muchas compañeras, compañeros de profesión, escribiendo por ahí o hablando por ahí en entrevistas, que es lo que me ha animado a mí a contaros un poquito mi perspectiva, o nuestra perspectiva, sobre la importancia de resignarnos, de asumir que la situación es como es, la importancia de aprovechar para hacer cosas que no hacíamos. En realidad no es muy diferente del discurso inicial de nosotras podremos, porque lo que está haciendo es negar la realidad emocional. Si lo que estamos sintiendo ahora, sintiendo
emocionalmente, tiene que ver con toda esa tensión, ese bloqueo neuromuscular propio del enfado, tiene que ver con la falta de energía propia de la tristeza, es porque las cosas nos parecen injustas y porque nos estamos haciendo conscientes de que hemos perdido. Hemos perdido la confianza. Hemos perdido la percepción de control sobre nuestras vidas, lo cual por otro lado no está mal si profundizamos un poquito en ello y lo convertimos en una fuente de sabiduría y de humildad. Hemos perdido a gente cercana y hemos perdido incluso salud por culpa de las medidas o a causa de las medidas restrictivas. No hay otra que ir a las emociones, permitir que las sensaciones sentidas se pongan cómodas, aliarte con ellas y aprender de lo que te quieren decir. Esto no significa que tengas que inhibir la acción o que tu capacidad de expresar la opinión propia o de reivindicar, por ejemplo, una relación más igualitaria entre las compañías farmacéuticas y los estados que se supone que son los soberanos, es tu derecho, reivindícalo. Si quieres, reivindícalo, porque al fin y al cabo es tu derecho, en un papel está escrito que es tu derecho y si quieres lo puedes reivindicar. Reivindicar ese derecho, reivindicar el derecho del apoyo mutuo, reivindicar diferentes estrategias que hay sobre la salud, porque, si hubieran consultado a profesionales de la salud mental, seguramente les habrían dicho que la opinión del Colegio de Médicos de hacer confinamientos estrictos de 2 semanas a lo largo de todo el invierno, 2 o 3 si hubieran hecho falta, empezando en el mes de noviembre, habría sido una decisión que desde el punto de vista psicológico habría sido mucho más llevadera, porque tienes perspectiva, sabes cuándo acaba la carrera, tienes capacidad de aguante, generas ilusión sobre lo que va a pasar después. Esa propuesta del Colegio de Médicos de Cataluña, además, era mucho más viable para la mayor parte de las pequeñas empresas, medianas empresas y trabajadores autónomos de nuestra querida España, pero seguramente no lo era para quien no lo era, y era pues que realmente toma las decisiones más allá de la planificación sanitaria, cosas que todas sabemos, no estamos hablando de nada nuevo. Cuando una se hace preguntas, resulta que es que hemos entrado en una dinámica de un discurso hermético, de una narrativa saturada desde el punto de vista social, donde que a nadie se le ocurra lo más mínimo desviarse del discurso oficial, que a nadie se le ocurra preguntarse por qué en Alemania hoy mismo acaban de decidir no dar la vacuna, no poner la vacuna a mayores de 65 años, porque no hay datos sobre su fiabilidad. ¿Qué pasa? ¿Son negacionistas en Alemania? ¿Son tontos o qué es lo que tienen? Que nadie se pregunte por qué AstraZeneca ha decidido ralentizar o paralizar la producción o la venta a determinados países. ¿Por qué te lo vas a preguntar? ¿Por qué te vas a preguntar por qué hay determinados fármacos, algunos en vía de investigación, todavía en la fase de investigación animal, en otros ya probados en humanos y que se están utilizando con un éxito contundente, por ejemplo, en la India? Fármacos que se utilizaban para otras enfermedades y que han resultado tener una gran eficacia para los pacientes que sufren coronavirus. ¿Por qué no estamos focalizando en eso? ¿Por qué sí estamos focalizando desde el punto de vista de los medios de comunicación y de lo que el gobierno nos está pidiendo? Estamos focalizando todo el tiempo en las vacunas. Como un vil negacionista, una de esas personas absolutamente delirantes que confunden la falta de datos con su propia opinión personal de la integración de la falta de datos, es decir, hacen un discurso con 3 o 4 pinceladas y llegan a conclusiones no basadas en esas pinceladas y además extravagantes. Tú no quieres ser de esos y por eso te sientes culpable, no quieres ser de esas y por eso te sientes mal contigo misma por tener la capacidad de criticar las decisiones que se están tomando, de tener una opinión diferente a lo que puede ser la mayoría. Es una fuente de malestar, lo estamos viendo en las consultas, es una fuente de malestar muy intensa. De malestar viene, como le pasó el otro día a una persona que conozco, de que viste a una persona por la calle que no llevaba mascarilla y con el derecho que incluso los políticos te invitan a que te arrogues y una cierta vehemencia rayada en la mala educación,
te acercas y le dices, señora, la mascarilla. La señora te dice, no, perdone, pero es que por prescripción médica me dicen que no la lleve. Y le responden, pues póngase un cartel, señora. Amigo, amiga mía, si ese es tu caso, si tú eres el caso de las personas que le responden así a los comportamientos que consideráis desviados socialmente, tenéis un pequeño problema de rigidez cognitiva, basada seguramente en la cantidad de miedo, que no es poco el que tenemos todas. Pero es una ocasión fantástica para aprender a tolerar ese miedo e ir haciéndoos conscientes de que con vuestra ira no podréis controlar el comportamiento ajeno. Quizás fuera deseable, quizás no, pero lo cierto es que no vais a poder. Las y los profesionales sanitarios y relacionados con la atención social y psicosocial, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Es muy cachondo cuando utilizan algunos de sus profesionales o algunas de esas profesionales para transmitir a la gente que es su responsabilidad individual lo que les está traicionando a ellos y a ellas. No es tu responsabilidad individual, que seguramente un 90% estás teniendo conductas de precaución. En un 10% seguramente no, como estadísticamente nos está pasando a todas. Esos profesionales os están mintiendo. No eres tú la persona que está causando, por falta de responsabilidad individual, los problemas sanitarios. No, los problemas sanitarios vienen del desmantelamiento de la sanidad pública premeditada y como oportunidad de negocio desde la Ley 1597, que votaron a favor todos los partidos, menos Izquierda Unida y BNG en aquel momento. Entonces, si la sanidad estuviera de otra manera, las conductas individuales no serían tan determinantes. Las cosas como son. Sino que pregunten dónde está toda esa gente que haría falta en atención primaria en un momento de pandemia. ¿Dónde está todo ese personal? ¿Dónde se ha ido yendo? Es solamente un ejemplo, podríamos poner un millón más. Fijémonos en la potencialidad, ¿por qué no? Si hubieran preguntado a profesionales de la salud mental, habrían dicho que reducir la tensión, el nivel de estrés, nos permite que nuestro sistema inmunológico funcione mucho mejor porque se produce muchísimo menos cortisol. Y aquí nos tienen cogidos por los genitales y apretándolos cada vez más de todas las formas posibles, desde el miedo real y existente, porque es miedo asociado a un peligro más que demostrado, a todo el miedo multiplicado que se ha generado alrededor, a toda la ira que nos están generando entre nosotras. Todo ese nivel de estrés, ese nivel de tensión nos hace mucho más vulnerables a que nuestro sistema inmunológico haga lo que tiene que hacer. Nos hace mucho menos capaces. Igual que nos hace mucho menos capaces la falta de actividad física continuada, la falta de consumo de aire limpio. Igual que nos hace mucho menos capaces el consumo del mismo aire una y otra vez con la mascarilla puesta. Eso lo podéis ver. Yo soy de Madrid. Cuando me sonaban los mocos en Madrid, salía en gris oscuro tirando para negro. Cuando me suenan los mocos en Galicia, con una calidad de aire muchísimo mejor, incomparable que con la que hay en Madrid, ahora me están volviendo a salir como con la contaminación. Y las consecuencias respiratorias van a ser las mismas. ¿Por qué no pedir que nos dejen hacer ejercicio físico alejados unas de otras, al aire libre, como se quiera? Si eso va a hacer menos probable la infección y va a hacer menos probable que nuestro sistema inmunológico se defienda con fuerza, ¿por qué? Dicen que aproveches para hacer las cosas que no hacías, que te puedes sentir alegre a pesar de todo, que disfrutes de los pequeños momentos. Muy bien, pero no hoy, ni mañana tampoco. Si estás hasta las narices, no vas a ser capaz de disfrutar de tus pequeños buenos momentos. Yo tengo libros fantásticos aquí para leer, por ejemplo este de Antonio Rodríguez, que lo llevo por la mitad y me está encantando. Pero en las últimas semanas, igual que le pasa a mi profe de armónica, a Figi, que no ha sido capaz de coger la armónica porque no tenía espíritu, los que tocamos instrumentos de viento se nota muchísimo cuando no somos capaces de tocar bien, se nos nota muchísimo el bajonazo, se nos nota muchísimo la opresión torácica. Pues si no estás para ello, no estás para ello. Elige un movimiento suave, lento, elige un poquito de tai chi, elige un poquito de qigong, elige lo que tú sepas hacer, elige caminar a una velocidad media,
elige lo que puedas, elige algo, eso sí, que haga circular tu sangre y que permita que tu estado de ánimo mejore. Pero lo fundamental, ya te digo, puedes encontrar muchos audios para trabajar las emociones en nuestro canal de iBooks, ¿vale? Gratis, absolutamente gratis. Aprovéchalos. Al principio puede que no te sea especialmente agradable, pero a medio plazo te vas a alegrar mucho de haberlo hecho. Vas a encontrar mucho alivio, vas a encontrar una cierta satisfacción en lo que haces. Así que, amigas, amigos, mucho ánimo y confiemos en que nuestra capacidad intuitiva de superar las dificultades, que nuestra capacidad intuitiva de generar lazos entre nosotras, igual que generan los árboles de los que comen las jirafas, que se comunican entre ellos a través de las raíces para saber cuándo están en peligro. Entonces acidifican sus hojas para que sean menos apetecibles y entonces las jirafas, en lugar de ponerse hasta arriba de hojas de árboles, que no sé cómo se llama, van a comer solamente la mitad. Bueno, pues confiemos en que la inteligencia vital, que dice Jordi Pillem, aflore de nosotras como afloran los pelos de las orejas a partir de determinada edad y se pierden otros pelos. Así que, amigas, amigos, cuidaos mucho desde todos los puntos de vista. Aburiño.